qué estamos viendo en la industria farmacéutica, qué estamos viendo en la industria de salud y cómo podemos nosotros, desde nuestra visión, poder acompañarlos y poder ayudarlos en el lindo desafío que tenemos. Me acompañan en la sesión, vamos a estar interactuando con Federico Cabrera, que es Senior Manager de la firma, con Margarita Salas, que es Business de Service Leader, y Catalina Melo, que hace parte del equipo de innovación. La agenda que estaremos desarrollando, como les comentaba, arrancaremos con el tema de tendencias, revisaremos las 3 pendientes que dejamos en la sesión pasada, después revisaremos lo de la industria COVID y al final tendremos un espacio para las diferentes inquietudes y preguntas que tengan y que logremos dar respuesta en el tiempo que está estimado. Por favor, disfruten de la sesión, totalmente disponibles y abiertos a las inquietudes que se tengan, y les cedo la palabra a Federico Cabrera, Senior Manager de la firma. Por favor, Federico. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como comentó Adriana, vamos a estar cubriendo entonces 2 temas. La continuación en los temas de tendencias, desde el punto de vista de EY, queremos transmitirle un poco nuestro entendimiento de las tendencias que moldean la industria, y luego abordaremos un poco las implicancias de COVID en la industria, fundamentalmente desde el punto de vista de, digamos, de la reacción rápida que requiere frente a la crisis, y luego también desde el punto de vista ya más de medio y largo plazo, algunas recomendaciones de acciones a considerar en lo que respecta a generar una mayor resiliencia en la industria, ¿no? Entonces, si les parece, nos movemos ya a la discusión sobre tendencias. Efectivamente, como habíamos comentado en la sesión del anterior, yo creo que fue hace como un mes, habíamos hablado de nuestra visualización de 5 grandes macro tendencias: los temas demográficos, tecnología, nuevos modelos de negocio que vamos a conversar hoy, y bueno, lo que definitivamente también está afectando, moldeando a la industria, tiene que ver con el incremento respecto del volumen en el mercado de medicamentos genéricos, y digamos, las nuevas regulaciones. Vamos a abordar ese capítulo en particular en lo local, fundamentalmente en lo local, ¿no? En la afectación en Colombia, digamos, y cómo eso también está generando algún tipo de tendencias dentro de la industria. Entonces, los invito entonces a conversar sobre los modelos de negocio. Lo primero comentar, digamos, un análisis realizado por la firma de 4 métricas operacionales y financieras en 23 farmacéuticas globales, mostró de alguna manera la importancia o el impacto que trae el focalizar los modelos de negocio en el desempeño corporativo. Acá, como pueden ver en el gráfico, se analizaron cuatro indicadores claves digamos, de la salud financiera y operacional de las compañías, como es el crecimiento en los ingresos, el retorno al capital invertido, el margen EBITDA y la evaluación media de las empresas. Lo que mostró este análisis o este estudio realizado en estas 23 farmacéuticas fue una correlación muy interesante en lo que respecta al foco en el modelo. Aquellas empresas que no estaban a consideración, digamos, no tenían un foco más relevante digamos, en su modelo de negocio, mostraban unas diferencias muy significativas en respecto a estas variables. Un crecimiento en ingresos en promedio en los últimos 5 años del 1%, versus un crecimiento de hasta el 11% promedio en los últimos años para aquellas que mostraron un cambio en el modelo de negocio hacia un mayor foco, ¿sí? También se puede percibir lo mismo, con una diferencia también muy significativa en lo que respecta al retorno al capital invertido, ¿sí? De 3.7 a 12.1 para aquellas compañías que demostraron ese segmento de empresas o de farmacéuticas que efectivamente habían decidido tomar el camino de focalización en el modelo. Lo mismo para los márgenes y también
ese tipo de comportamientos o esa correlación en lo que respecta a la evaluación de empresas en el mismo periodo de tiempo. Entonces, la conclusión que vemos es que realmente es relevante digamos, para el impacto que genera en el desempeño corporativo. Y esto que mencionamos, en base digamos, a la creciente actividad de fusiones y adquisiciones a nivel global, demuestran que también muchas compañías han ido en ese sentido. Acá proponemos, o mostramos algunos ejemplos como Amgen, Bayer, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Merck, Novartis, Pfizer y Roche, donde en base a lo que nosotros pudimos digamos, identificar como esas actividades de adquisiciones o de fusiones de varias compañías, y tanto desinversión de algunos activos como adquisición de algunos negocios o algunas empresas en sí, muestran el interés en focalizarse en algunas terapias en particular. Ejemplo, Bayer en lo que tiene que ver con el acceso a la terapia celular, o mayores ingresos en oncología, por mirar algunos otros ejemplos, Novartis adquiriendo activos antiinflamatorios, o mayor foco en oftalmología, en innovación y en fármacos de cardiología, etc. Es decir, lo que se percibe es que esa correlación que nosotros identificamos, digamos, se manifiesta con una actividad muy, muy intensa, fundamentalmente en los últimos 2 años, y particularmente en el 2019, en donde las compañías muestran que efectivamente ya hay una ventaja de priorizar un modelo de negocio sobre otros. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos de alguna manera en estereotipar esos modelos de negocios? Lo que queremos transmitirle es, digamos, nuestra visión respecto de cómo efectivamente estos modelos de negocio lo vemos nosotros en términos de estereotipos. Y esto lo vemos desde dos visiones, ¿no? En cómo se crea el valor, y por otro lado, en quién exige el valor, o sea, hacia quién estaría dirigido el valor de esos modelos operativos. Respecto del eje Y, o cómo se crea el valor, lo que vemos es, digamos, 3 grandes segmentos, creando valor por medio de productos o servicios innovadores, que es lo que ustedes pueden ver en el ángulo inferior izquierdo, o por generación de cadenas de suministro o cadenas de valor altamente eficientes, ¿sí? O creación de valor a través de un relacionamiento, un conocimiento fuerte de mi cliente o de mi consumidor. Y respecto de quién exige el valor, vemos también 3 segmentos o 3 actores, ¿no? Aquellos individuos con alto poder adquisitivo que demandan de un valor muy diferenciado de, por ejemplo, los consumidores del mercado masivo, y luego también, como otro actor que exige valor por parte de este sector de este sector de industria, son los sistemas institucionales de salud. Entonces, habiendo desplegado estas opciones de cómo generar y quién exige el valor, o quién es el destinatario de este valor, vemos unos modelos de negocio que nosotros lo estereotipamos como modelo innovador, que fundamentalmente se focaliza en lo que es brindar productos o servicios best in class, o sea, los mejores productos, principalmente cubiertos por el seguro médico, ¿no? Estos son productos altamente innovadores y que obviamente van dirigidos fundamentalmente a un público con mayor poder adquisitivo que está dispuesto a pagar un plus, un adicional, por esa innovación. Luego tenemos esos modelos de negocio donde la farmacéutica se focaliza en ser un productor eficiente, es decir, generar productos o servicios de bajo costo, o sea, de mayor eficiencia, y eso involucra tanto en las operaciones como en las cadenas de suministro,
con un desempeño fuerte similar al de la competencia misma, ¿sí? Y eso está dirigido hacia, seguramente, al consumidor masivo o los sistemas institucionales de salud. Si vamos a otro estereotipo, es lo que denominamos el gestor de enfermedades. Conceptualmente, estos modelos de negocio, a los que algunas compañías farmacéuticas se han focalizado, digamos, buscan brindar productos que manejen condiciones críticas o enfermedades de punta a punta. Para ello, también vemos que está dirigido hacia un público probablemente con un mayor poder adquisitivo, y lo que apalancan o lo que buscan es comprender al cliente, comprender ese ciclo de vida de la condición crítica de los mismos, y ofrecer servicios que mapeen, en definitiva, en toda esa vida, para lo cual requieren de un conocimiento muy fuerte, como digo, respecto tanto de la enfermedad como de las condiciones de los pacientes. Y finalmente vemos otro estereotipo para estos modelos de negocio, sería el cuarto, que lo denominamos gestor de estilos de vida, que básicamente buscan brindar productos y servicios centrados en el consumidor. No busca a centrar el entendimiento y el ciclo de las enfermedades, sino a estilos de vida. Y esto está obviamente apuntado a los consumidores del mercado masivo, pero también apalancando, de la misma manera que gestor de enfermedades, apalancando el conocimiento y el relacionamiento para entender las características de los estilos de vida de mis pacientes. Entonces, de esa manera, vemos como 4 grandes estereotipos que, en definitiva, es hacia donde las compañías farmacéuticas tienden a ir al momento de buscar foco, especialización en modelos de negocio, y que en definitiva redundan en unas mayores eficiencias al justamente centrar su atención hacia algunas de estas formas de gestión. ¿Qué connotaciones traen estos modelos de negocio? Nosotros vemos para cada uno de ellos imperativos muy críticos en términos de la gestión de datos. Por mencionar entonces los más relevantes, digamos, en lo que respecta a aquel modelo de negocio de innovación, obviamente su principal foco no quiere decir que no miren otros aspectos en lo que respecta a la utilidad de los datos, pero la principal utilidad que vemos es obviamente información que me permita ser más efectivo en el desarrollo de mis nuevos productos innovadores, ¿sí? Y eso apalanca algunas oportunidades complementarias, como es nuevas capacidades digitales, colaboración, capacidades de colaboración para acceder a ciencia emergente disponible en el mercado, y servicios que me permitan hacer una captura integrada de toda la cadena de valor. Mientras que para los gestores de enfermedades, si se recuerdan, son los del cuadrante superior izquierdo, claramente su principal foco tiene que ver con mejorar la experiencia del paciente y personalizarla, y sobre eso también hay oportunidades o palancas de oportunidades que apuntan a nuevas soluciones basadas en las preferencias individuales, mucho de lo que conversamos en la sesión anterior respecto a esas ofertas respecto de la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica, y donde hay muchas soluciones que apalancan justamente el entendimiento de estas preferencias individuales de los individuos. Adicionalmente, ciencias del comportamiento serían otras oportunidades que me permiten apalancar este tipo de modelo, esto en lo que respecta a influir la adherencia a los tratamientos requeridos para estos pacientes. Y finalmente también la comprensión de los riesgos asociados a las enfermedades para asegurar la optimización de la atención en las personas donde resida el mayor riesgo asociado a esas enfermedades. En lo que respecta a los gestores de estilo de vida, lo que se busca como imperativo clave en los datos tiene que ver con la personalización
en las interacciones con el usuario final, fundamentalmente, y despierta palancas de oportunidades que tienen que ver con promover el compromiso del cliente, y algoritmos para anticiparnos a esas necesidades de nuestro paciente, en términos de estilo de vida y en términos de poder ofrecerle nuevas soluciones que apalanquen eso, ¿no? Finalmente, el productor eficiente, obviamente, digamos, el imperativo de los datos va a tener que ver con una gestión de los márgenes, gestión de los costos, y esto tiene que ver con apalancar en oportunidades de capacidades predictivas que mejoren todo lo que tiene que ver con la gestión de la cadena de suministro y de las operaciones, ¿no? Eso es lo que respecta a los modelos de negocio. Adicionalmente, otros de los puntos que nosotros vemos tiene que ver con la irrupción, o sea, la aparición de disruptores en la industria. Y estas son las empresas tecnológicas que con una mayor capacidad de inversión, lo que denominamos el poder del fuego, muy superior en los últimos años respecto de la propia industria, y aprovechando capacidades, habilidades y capacidades de innovación fundamentalmente, es que comienzan a, como mencioné, digamos, a penetrar dentro de esta industria buscando nichos específicos y capturando valor dentro de la cadena de salud. Ejemplos de esto tienen que ver con algunos de estos, solo por citar algunos ejemplos de los últimos años, algunas convergencias de capacidades tanto de la industria como de tecnológicas, que buscan justamente nichos, complementar capacidades para aprovechar nichos específicos, donde sus propias capacidades o su capacidad de innovación junto al el expertise propio de la industria generan nuevos negocios dentro del sector. Acá ejemplos de adquisiciones o alianzas, CVS con una farmacia con aseguradoras, Amazon en e-commerce. Ahora vamos a mirar algunos de estos ejemplos, pero digamos, esto no deja de ser algunos ejemplos que vamos a profundizar un poco más en detalle en las próximas hojas, pero que en definitiva marcan como una tendencia muy relevante en ese desdibujar las líneas entre salud y tecnología, ¿no? Vemos laboratorios con fundamentalmente empresas de e-commerce, farmacias con e-commerce, digamos, y también la aparición de algunos genéricos con empresas de e-commerce como fundamentalmente Amazon, ¿no? Entonces, veamos algunas alianzas y adquisiciones exitosas. Uno de los ejemplos muy interesantes que vemos ya hace un tiempo en el mercado, en el último año, es la adquisición de PillPack por parte de Amazon. Digamos, Amazon adquiere una plataforma llamada PillPack que integra capacidades médicas, laboratorio y al paciente, simplificando todo el proceso de administración de medicamentos, brindando una solución, una plataforma que combina tanto la facilidad de la tecnología y un servicio personalizado con una distribución con empaques convenientes. Fundamentalmente es un servicio que clasifica los requerimientos de medicamentos de los pacientes por dosis y realiza una programación de entrega, apalancando capacidades de un gigante como Amazon en lo que es comercio electrónico, para asegurar, digamos, un servicio hacia los pacientes respecto de la distribución de los medicamentos requeridos en base a una prescripción médica determinada. Entonces, si ustedes ven, y para este ejemplo y para los siguientes ejemplos, tenemos un recuadro que habla ScanMe, con la cual si ustedes escanean con sus celulares, entiendo que con iPhone funciona, ustedes pueden acceder a videos que describen con gran detalle cada una de estas soluciones o cada una de estas
en esta industria. Entonces nosotros luego les compartiremos la presentación para que ustedes puedan explorar un poco más sobre el detalle de cada uno de estos ejemplos que les compartiremos. Entonces, esta tiene que ver con apalancar la necesidad, o digamos, apalancar algunas capacidades para ofrecer un servicio de distribución al paciente final, conectando al laboratorio, al médico que hace la prescripción, y al paciente, obviamente, quien recibe los medicamentos en su domicilio. Otro ejemplo de alianzas o referentes exitosos en este tema de nuevos modelos de negocio y alianzas en industrias tiene que ver con la alianza entre Walgreens y Humana. Humana es una cobertura de salud privada con un fuerte crecimiento en Estados Unidos y con un target hacia las personas mayores. La alianza de Walgreens permitió impulsar la suscripción de una cobertura específica de esta cobertura de salud humana, que es Medicare Advantage. Entonces, acá lo que vemos es una alianza fuerte entre un distribuidor, un retail, y un servicio de salud específico, para incrementar de una manera muy relevante todo lo que tiene que ver con afiliaciones en esa nueva cobertura que Humana estaba interesado en hacer crecer, ¿sí? Otro ejemplo es la colaboración entre Tencent, digamos, en China, y Merck, el laboratorio Merck, en lo que tiene que ver con servicios inteligentes de salud digital, específicamente en China. Y esto es una colaboración que busca en aumentar la conciencia pública sobre enfermedades específicas, y proporcionar servicios complementarios de salud más accesibles por medio de plataformas digitales. Entonces, las plataformas Tencent y el conocimiento, digamos, y la experiencia y la capacidad de Merck es lo que permitió generar este tipo de plataformas que buscan ese incremento en la conciencia pública sobre estas enfermedades. Esto es una experiencia particular en México. La plataforma de compras en línea Corner Shop y Farmacia Benavides desarrollan una alianza para fortalecer todo lo que es la distribución o la entrega y la logística de medicamentos por medios digitales, plataformas digitales para sus propios clientes, ¿no? Apalancando capacidades digitales digamos, de compras en línea de Corner Shop. De la misma manera, la incursión de Sanofi, la farmacéutica francesa Sanofi, con la plataforma de envíos Rappi, con el objetivo de comercializar y promocionar productos de salud en América Latina, y a su vez también utilizando esa alianza para co-desarrollar plataformas y servicios futuros. Finalmente, en lo que respecta a estos modelos de negocio, vemos también la aparición de entornos colaborativos. Estos entornos, de alguna manera, demuestran que las empresas, lejos de buscar conservar la confidencialidad de los desarrollos, o digamos todo lo que es la investigación, en muchos casos, muchas empresas del sector tienden a buscar estos entornos colaborativos para generar mayores eficiencias, mayor efectividad y velocidad para llegar al mercado en lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo. Ejemplo de estos es el Project Data Sphere, que es una plataforma que se nutre de información provista por grandes compañías farmacéuticas como AstraZeneca, Bayer, Celgene, Janssen, otras plataformas similares como Transcelerate. Es una organización sin fines de lucro con el objetivo de colaborar en investigación y desarrollo farmacéutico también, de manera tal de impulsar soluciones de alta calidad de una manera más eficiente. Entonces, cada vez vemos más
estos espacios de colaboración que probablemente años atrás era algo impensado probablemente en esta industria, ¿no? Y siempre con el objetivo de generar estas mayores eficiencias y velocidades en lo que tiene que ver con estos procesos de investigación y desarrollo. Entonces, como conclusión, en lo que respecta a modelos de negocio, vemos que hoy hay situaciones que obligan a las empresas a repensar su modelo, los hábitos de consumo, hay flujos de caja comprometidos, ¿no? La liquidez en las empresas, digamos, y aumento o disminución en algunas industrias en lo que respecta al consumo, ¿no? Vemos que los nuevos modelos de negocio permiten adaptar a las empresas para generar mayores eficiencias frente a este tipo de retos, y también otra de las situaciones que mencionamos a modo de resumen tiene que ver con las barreras de entradas menores que permiten a nuevos actores ingresar al mercado para focalizarse en segmentos o nichos especializados en la industria. Esto que genera o qué recomendación vemos de nuestro lado para las empresas del sector es, bueno, buscar la especialización, segmentar sus clientes en base a esos estereotipos que me mencionamos, buscando una prioridad estratégica y mayor rentabilidad de acuerdo al tratamiento específico de estos segmentos. Innovar en infraestructura tecnológica que me permita generar capacidades ágiles para dar los servicios o digamos, la demanda que me piden estos nichos específicos de especialización, y en lo que respecta a la colaboración, en lo que respecta a estos modelos colaborativos, bueno, uno de los aspectos fundamentales en esta industria tiene que ver con trabajar en eliminar esas barreras a la colaboración digamos, que en busca de promover esos ámbitos, ¿no? Esto tiene que ver con salir de la mentalidad de retorno inmediato, burocracias en toda la distribución de los medicamentos y algunas prácticas muy estrictas, regulatorias, que quizás no hacen otra cosa que generar ese tipo de barreras, no colaborando no promoviendo esa colaboración que mencionábamos, ¿no? Bien, pasando a la siguiente tendencia que nosotros vemos tiene que ver con los medicamentos genéricos. Ahí lo que vemos es un crecimiento relevante en la industria, aun cuando al momento no se percibe un ritmo demasiado acelerado, pero sí un crecimiento que en definitiva está digamos, tomando parte del valor de la industria en sí, ¿no? Entonces vemos unos ingresos globales 2018 de 258.000 millones, mayor tamaño de mercado en Estados Unidos, pero altas tasas de crecimiento en China, India, por la demografía, por políticas específicas en pro del género, de los genéricos, perdón, y mayor poder adquisitivo y mejores precios. Ese crecimiento que mencionamos, estamos hablando proyectados para los próximos 10 años de en torno del 7% compuesto, una mayor tasa de aceptación en mercados desarrollados, que quizás esto nos dé un indicio del comportamiento que pudiera en algún momento tener, quizás en un mediano plazo, digamos, hacia otros mercados. Esto es una penetración, una aceptación de un 20% hacia 1990 a un 90% hoy, la aceptación de este tipo de medicamentos en los Estados Unidos, lo que muestra una incidencia, una penetración mucho más elevada, y a modo, digamos, de entendimiento del principal foco de estos medicamentos tienen que ver, que mueven un tercio de las ventas a nivel mundial, estamos hablando de antibacteriales, medicamentos para dolores o deficiencias cardiovasculares, el principal foco de los genéricos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un comportamiento en algunas regiones, algunas geografías, que buscan mejorar el atractivo del sector, de este sector de genéricos, mencionando algunos ejemplos en Estados Unidos, programas de la FDA para
aprobación de medicamentos genéricos, para acelerar el proceso de aprobación de genéricos, revisión prioritaria de estos medicamentos y exclusividad para la terapia genética. En Japón, la revisión de objetivos de penetración de genéricos a más del 80% en volumen hacia septiembre del 2020, aumento en la aceptación de genéricos con información detallada a nivel masiva hacia la población sobre esta clase de drogas. En China se facilita todo lo que es el procedimiento de lanzamiento de nuevos medicamentos extranjeros, al eliminar ensayos locales. Se aumenta la cobertura del seguro para genéricos y biosimilares, y en India y los países del sudeste asiático vemos también algunas flexibilidades en términos de las barreras de entrada para empresas multinacionales de este tipo de medicamentos, y la constitución de registros simplificado de medicamentos para la mayoría de los mercados. Es decir, ¿qué es lo que se percibe? Acciones que buscan, digamos, inevitablemente, digamos, un crecimiento, o mejorar el atractivo de este sector mediante acciones concretas en varias geografías. Probablemente no manifestados tan claramente en nuestra geografía, pero sí que ya a nivel mundial comienza a verse mucho de eso. En definitiva, sobre los genéricos lo que vemos es un crecimiento a un ritmo no tan elevado, pero sí tasas de crecimiento, como vimos, del orden del 7% compuesto anual, y eso, ¿qué implicancias vemos para la industria? Bueno, lograr trabajar sobre nuevas formas o modelos de negocio, como vimos antes, para mejorar nuestra experiencia del cliente y rescatar, digamos, las características de los fármacos no genéricos para resolver las necesidades o digamos, las prioridades de nuestros pacientes. Finalmente, queremos conversar sobre las nuevas regulaciones. Vamos a poner foco en la normatividad del sector colombiano, y lo que vemos es cómo algunas de estas normativas, estas normas, de alguna manera están generando algunas prioridades en el negocio del sector, digamos, y esto tiene que ver con varios pilares, o varios aspectos. En lo que respecta a la investigación y desarrollo, vemos el Plan Nacional de Desarrollo 1822, que define las nuevas prioridades en salud respecto a enfermedades crónicas no transmisibles, entre otros, normatividad que rige desde el 2019. En lo que respecta a prácticas de manufactura o manejo de datos, hay varias normativas que hemos recolectado desde hace 5 años, tienen que ver con la definición de estándares de datos para el medicamento de uso humano, buenas prácticas en manufactura de medicamentos, guía de estabilidad para medicamentos biológicos, que data del 2016, la historia clínica electrónica interoperable, que deberá ser reglamentada durante este año. Eso también marca algunas prácticas, digamos, que tienen que ver con el manejo de la data, disposiciones en cuanto a categorías de telemedicina, su campo de aplicación, los usos tecnológicos, y la calidad y seguridad de atención, así como temas de información y de datos que van a regir en respecto a temas de telemedicina. Otros aspectos que vemos, aun cuando hoy no existe una normativa, pero vemos atendiendo a situaciones que han ocurrido recientemente, en los últimos meses, quizás veamos creciente algún tipo de normatividad en lo que respecta al diseño de cajas o empaques para evitar riesgos de intoxicación, como han habido algunos casos a inicios de este año. En lo que respecta a abastecimiento de medicamentos, vemos la normatividad que habla sobre la centralización de negociación a nivel de gobierno, digamos, público, en términos de insumos y dispositivos, o criterios específicos para la compra centralizada
distribución y suministro de medicamentos, como fue reglamentado para la hepatitis C. Otros temas de normatividad vemos el vínculo con los profesionales de la salud, temas de precio y medicina alternativa. Sobre los primeros es, digamos, la normatividad que habla sobre la autonomía de los profesionales para las decisiones sobre el diagnóstico o tratamiento de pacientes, y el posterior registro y la instrumentación, digamos, de la normativa relacionada con el registro de transferencia de valor entre los diferentes actores del sector y tecnología también, tecnología en salud. La regulación en precios a nivel nacional y la lista de grupos relevantes con valores máximos de recobro para montos anuales por EPS y el pago de lo no cubierto por el PBS, ¿no? Entonces vemos normatividades que también apuntan a regular precios máximos. Finalmente, mencionar lo que tiene que ver con la medicina alternativa y una serie de regulaciones que, así como lo vimos en el ámbito internacional, bueno, en el ámbito local también se comienzan a ver normativa que regula tanto la parte de homeopatía como lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Entonces, digamos, disposiciones generales sobre todo lo que es la producción y siembra de cannabis, digamos, modalidades de inscripción para, digamos, los derivados de cannabis y medicinal y científico, todo lo que tiene que ver con la gestión de acceso a medicamentos de opioides, y regulación que habla sobre tarifario y reglamento para fabricación de derivados de cannabis. Es decir, cómo comienza a regularse un poco más esta industria con el objetivo de ordenar algunos aspectos, reglamentar temas de producción y temas de siembra, y que en definitiva lo que busca es ordenar un poco más esta otra industria que de alguna manera afecta o, digamos, influye dentro del sector salud farmacéutico tradicional, ¿no? Le cedo la palabra, si quiere, a Margarita. Margarita nos va a comentar un poco sobre algunas regulaciones específicas en materia tributaria. Gracias, Federico. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente. Nos pareció importante incorporar en este evento algunas referencias al tema tributario que son bastante relevantes. Digamos que las tendencias en materia tributaria actualmente vienen muy marcadas por el tema de adopción de BEPS. Tenemos 2 reformas tributarias de los 2 últimos años, estructuralmente muy similares, pero con temas adicionales. El tema de BEPS, por supuesto que tenemos una regulación muy avanzada que ha adoptado la mayoría de las recomendaciones de la OCDE anti-BEPS y que todavía empiezan a ser puestas en práctica aún por la administración tributaria. Eso seguramente nos va a generar grandes retos, el tema de establecimiento permanente, el tema de limitaciones a deducciones, principalmente el tema de intercambio de información que ya se está viendo con mucho énfasis. Entonces, eso nos marca una tendencia muy clara de control a partir de la administración tributaria. Sin embargo, aquí tenemos 2 temas que, considerando el tiempo, vamos a hacer referencia, pero por supuesto que en otros escenarios más adelante podemos profundizar tanto el tema de BEPS y la aplicación específica en el sector como estos mismos. Sin tener en cuenta COVID, de lo cual hablaremos más adelante, nos parece importante hacer énfasis en que esta es una de las grandes problemáticas que tiene la industria en este momento, y es lo que tiene que ver con la inclusión en la reforma tributaria en la Ley 2010 de la exención para medicamentos, y el impacto que, según la DIAN, se ha interpretado que tiene el artículo 160 de la ley, que incluye las derogatorias. Según la interpretación de la administración tributaria, el artículo 160 derogó como bienes excluidos la referencia que se hace a las materias primas químicas para la producción de medicamentos. Y esto, por supuesto, que genera un gran desafío para la industria, porque hay 2 opciones, como todos lo sabemos, y es
requerimos que la DIAN revoque su concepto o lo rectifique, o actuamos de todas maneras conforme lo establece la ley. Y aquí hemos dado muchos debates con muchos de ustedes alrededor de este tema, porque evidentemente el hecho de que las materias primas no estén excluidas y tampoco estén exentas quiere decir que están gravadas, luego tiene un impacto importante en el flujo de caja de las compañías. Y esto, por supuesto, mientras que la DIAN mantenga su posición en el sentido de la interpretación de la aplicabilidad de este artículo 160 de derogatorias, pues evidentemente va a marcar una tendencia de las administraciones tributarias en el momento del control. Nosotros hemos creído y siempre hemos estado firmes en entender, y así lo ha manifestado el Consejo de Estado también, y la Corte Constitucional, que los contribuyentes se defienden con base en la ley, no con base en los conceptos. Realmente la ley como criterio integral que incorpora absolutamente toda la regulación. Y la ley, pues no se puede leer de esa manera aislada como creemos que lo está interpretando la administración en ese concepto 8221, perdón, en el concepto 8221, no podemos estar de acuerdo con esa interpretación jurídica. Consideramos que las materias primas continúan con su mismo tratamiento de bienes excluidos y por lo tanto no se debe pagar el IVA ni la importación ni en la adquisición de esas materias primas. Entonces, ese es un punto en el que los contribuyentes tendrán que tomar una decisión que yo pensaría que puede ser que genere un nivel de riesgo hasta tanto la administración tributaria no revoque ese concepto, pero finalmente también tenemos muy claro que muchas veces hay conceptos mucho más claros de la administración tributaria que la misma administración no los aplica cuando favorecen al contribuyente. Yo llevo muchos años en temas controversiales y litigiosos contra la DIAN y eso lo hemos vivido durante muchos años. Esa posición puede dilatarse, pero el contribuyente siempre va a tener la ley como defensa. Y esta es un precepto jurídico integral. No puedo separar la referencia a las partidas de la expresión las materias primas químicas para la producción de los bienes de las partidas de medicamentos. Entonces, creemos que la interpretación de la DIAN es muy errada y no obstante el decreto continúe vigente, creemos que el contribuyente tiene una fuerte defensa en la ley, en los antecedentes, en la exposición de motivos, de manera que no se afecte su flujo de caja de manera importante. Ese es un tema. Y el otro tiene que ver con la comercialización de bienes exentos, porque como saben, el artículo 439 dispone que los bienes exentos, que el comercializador de bienes exentos no se entiende responsable del impuesto sobre las ventas. Y eso casi que resulta siendo un efecto contrario a la exención, a la calificación como exentos de los medicamentos. ¿Por qué? Pues porque lo que quería el legislador precisamente era reducir la diferencia de tratamientos entre un productor nacional y un productor extranjero. Y ahora la diferencia se voltea y se voltea en contra del importador. Porque al importar termina siendo comercializador y solamente como comercializador pues no tendría derecho a tomar los descontables. Aquí lo que nosotros estamos recomendando es observar bien cuál es la definición de productor, quién le adiciona un elemento a la cadena de producción para entenderse productor y dejar de ser comercializador, y en ese orden de ideas poder competir en igualdad de condiciones y poder tener derecho a los impuestos descontables que se generan en los procesos de comercialización cuando se incorpora adicionalmente a la comercialización algunos espacios o pequeños procesos productivos o que contribuyen al proceso de producción. Y otro punto que me parece muy relevante, que liga mucho con lo que nos ha mencionado Federico, es el tema de beneficios tributarios. La industria farmacéutica obtiene o obtuvo en la última vigencia más o menos el 5% de los beneficios tributarios por inversión en ciencia, tecnología e innovación. Este año la inversión que va a hacer el Estado en estos beneficios es de 1.5 billones de pesos. La invitación es a que la industria farmacéutica acapare un poco más de ese espacio que ha venido teniendo en la consecución de sus beneficios tributarios. Los términos para obtener el beneficio, que corresponde al 25% del valor de la inversión, como un descuento en el impuesto sobre la renta, vencen el próximo 15 de julio, de manera que hay tiempo para presentar a Colciencias el análisis de los proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y varias de las iniciativas de las que ha hablado Federico, de ser incorporadas o de ser destinados unos recursos para hacer la inversión a partir de este año, podrían aplicar a este beneficio tributario, así que la invitación es para que la industria revise en general esta alternativa también. Le cedo el espacio a mi compañera panelista.
Muy bien. Federico. Sigo yo, sí. Muchas gracias, Margarita. Bueno, entonces, como conclusión, en lo que respecta a las regulaciones, digamos, estamos viendo entonces mayor intervención del gobierno para garantizar el acceso a estos servicios de salud de manera óptima y con calidad, nuevas regulaciones basadas en la creciente evidencia científica sobre la eficacia de la medicina preventiva y también, ¿por qué no?, sobre las medicinas alternativas, la normatividad destinada a la telemedicina y plataformas digitales que también van a estar regulando la industria, y algunas regulaciones específicas para mejorar el atractivo de estas medicinas alternativas, es lo que, digamos, nos llevan a expresar algunas recomendaciones. En lo que respecta al manejo de datos y a estas, digamos, aspectos relacionados con los servicios online, servicios digitales, vemos relevante, digamos, implementar acciones que busquen la seguridad cibernética, es decir, evitar los temas de ataques, de seguridad, digamos, en lo que es información o datos de las compañías, y bueno, digamos, otro de los temas en los cuales vemos que la industria debe focalizarse es en mejorar la experiencia del cliente, en un todo, que permita ofrecerle diagnósticos, mejor seguimiento, menos trámites, mayor agilidad, apalancando justamente esta información o los datos que comienzan a generarse en el sistema de los pacientes, mediante la interoperabilidad de la historia clínica, ¿no?, fundamentalmente. Creo que perdí el video, me quedo sin. Ahí seguimos. Entonces, haciendo un resumen general de lo que vemos como tendencias y digamos, abarcando tanto la primera sesión como esta segunda sesión que mantuvimos el día de hoy, vemos como denominadores comunes en lo que respecta a estas tendencias. Número uno, vemos que las empresas pasan a ser ahora empresas de datos, no solamente de productos. El valor que se genera al manejar la información que se tiene tanto de los pacientes como de su historia clínica, etc., pasa a ser extremadamente valioso y relevante en el sector. Otro de los aspectos que vemos, en resumen, es que entendemos que las compañías deben orientarse en torno a una mejor experiencia del consumidor, o sea, del paciente. Digamos, el futuro, digamos, del valor en la industria va a estar dado por la capacidad de generar resultados a través de innovación, y esta innovación fundamentalmente centrada en la personalización, es decir, centrado en el consumidor, o sea, en el paciente. Otro aspecto que destacamos, digamos, de lo que hemos conversado es que ya la maximización del valor no se trata de asegurar tanto la propiedad intelectual, sino buscar espacios que complementen, digamos, en forma de colaboración, los esfuerzos de investigación en las compañías, y ahí es donde se hacen relevantes estas plataformas colaborativas. Asimismo, los resultados vemos que se optimizan y se diferencian al establecer ese ecosistema, soluciones que involucren más de un actor, o digamos, en la que confluyan de alguna manera por medio de alianzas o adquisiciones, la interacción entre diferentes actores en la industria, tanto propios de la industria como del sector tecnología, como mencionamos. Bueno, las capacidades analíticas y de experimentación se vuelven claves para poder acercarnos
a esa experiencia y centrarnos en la personalización de nuestros clientes. Y finalmente los aspectos regulatorios es lo que creemos que es muy relevante continuar haciéndole seguimiento dada la dinámica actual en estos aspectos, como lo mencionamos en el último capítulo. Esos serían, digamos, los puntos que nos gustaría que la audiencia se llevara, digamos, como los temas más relevantes, como consecuencia de estas tendencias que mencionamos. Para darle continuidad a la charla, vamos a avanzar sobre los aspectos relacionados con la pandemia. Creímos muy oportuno, dado el contexto actual, complementar este conversatorio, digamos, con algunos aspectos que vemos relevantes en términos del impacto en la industria del coronavirus. Entonces, sin más demora, digamos, comentamos que este brote del COVID, obviamente, en las últimas semanas, meses, han mostrado un impacto muy significativo en los negocios, y yo me atrevería a decir específicamente en las cadenas de suministro. Vemos ejemplos donde el 94% de las compañías de Fortune 1000 están viendo interrupciones en la cadena de suministro por efecto del coronavirus. También hay temores de interrupciones, y muchos de esos ya han ocurrido en el suministro de medicamentos en los Estados Unidos, producto de la procedencia de muchos de estos componentes activos de la industria china. También vemos que la cadena de suministro, probablemente en otras industrias, pero también en Europa se ven afectados por parte de esto, y de esta pandemia, digamos, y definitivamente esto genera un golpe, o se visualiza estimaciones de un golpe en promedio del 1.3% del crecimiento global en este año, y obviamente números mayores, en torno al 3-4% a nivel región, con lo que equivale a una pérdida muy fuerte en ingresos. Es decir, el brote de COVID pega muy fuerte en los negocios, en particular en la cadena de suministro, pero no es sino el último de una serie de interrupciones inesperadas, o sea, no previstas. Otros ejemplos podemos hablar de eventos naturales, como tsunamis, terremotos, barreras comerciales impuestas por diferentes geografías, ciberataques, disturbios civiles, podemos hablar del ejemplo en Chile, con los disturbios relativamente recientes, actos de terrorismo, etc. Es decir, la conclusión es, el COVID efectivamente es una interrupción muy severa, pero digamos, tenemos que pensar que este tipo de interrupciones seguramente van a continuar en el tiempo, y lo que queremos es dejar una serie de recomendaciones en algunos aspectos que buscan generar mayor resiliencia en nuestras compañías, y en particular hablando de cadena de suministro. A ver, si miramos un poco la afectación tanto en lo local como en lo que tiene en el sector, digamos, en el sector de salud, vemos afectaciones en 5 aspectos, algunos de los cuales tienen que ver con cadena de suministros, y otros más bien en lo que respecta al modelo de operación o modelo de negocio. Entre los retos que destacamos en lo que respecta a la cadena de suministro, vemos la dificultad que trae esta pandemia y la cuarentena asociada a la planeación de inventarios. Se ve un creciente dificultad para calibrar la demanda y el suministro, la oferta y la demanda, a medida que la demanda acumulada comienza a recuperarse. La dificultad o el desafío respecto a la gestión de inventarios, fundamentalmente para aquellos productos con una vida útil limitada en la industria.
también vemos una mayor demanda de agilidad en toda la cadena de suministro, esa capacidad para poder adaptarse frente a cambios, en particular la pandemia, pero nuevos cambios que afecten tanto la oferta como la demanda. En lo que respecta al abastecimiento, digamos, sin lugar a duda, la cadena de suministro se ve interrumpida o se ve dificultada por culpa, digamos, de la provisión de algunas materias primas, fundamentalmente en lo que respecta a la provisión del mercado chino, estos componentes activos que mencionamos antes. Se incrementa la necesidad de búsqueda de alternativas para la provisión, tanto de mercados como de compañías o proveedores, para la provisión de este tipo de insumos. Y, digamos, también se ve algunos aspectos relacionados con mayores costos de insumos, específicamente para la fabricación de antibióticos, y algunas drogas relacionadas con el tratamiento de la presión y drogas genéricas también, cuya procedencia tiene que ver con las regiones de China y cuyos costos en definitiva tienden a incrementarse. Cedo la palabra a Catalina para que nos comente la afectación o los retos en el sector relacionados con modelo de negocio. Gracias, Federico. Bueno, buenos días a todos. Bueno, con respecto a la prescripción digital y la telemedicina, vemos que, digamos, que esta aparición de las fórmulas es que la intermediación un poco desaparezca y que haya una relación más directa entre el médico, el laboratorio y el paciente. Esto hace que haya un perfeccionamiento en la dispensación, puede ayudar a esa mejora en la adherencia al tratamiento y permite una monitorización, más precisa de los tratamientos. Entonces, también lo que vemos con este nuevo tema, pues que lleva ya bastante tiempo, pero pues está siendo un poco más relevante en estos momentos, es que el modelo se ve mucho más integrado entre las profesiones sanitarias sin entrar en conflicto. Vemos aquí un tema colaborativo gracias a, digamos, a cómo se pierde esa intermediación y empiezan a jugar todos los actores un rol bastante importante dentro de esa cadena de abastecimiento. Ahí le quiero ceder la palabra a Adriana para que nos cuente un poco la experiencia que hemos tenido actualmente en el tema de telemedicina. Gracias, Cata. Bueno, ahí les quiero compartir que estamos viendo a partir de la regulación, del tema de las alianzas, de lo que está pasando a nivel de interoperabilidad, que llega la telemedicina a nosotros y se queda. ¿Por qué? Porque no solamente está ayudando a que cada vez los médicos se conecten con médicos de manera de video, médicos con pacientes, inclusive hemos visto situaciones de hospitales con hospitales, sino también estamos viendo como una alternativa para nuestro sector, en el caso de laboratorios, visitadores médicos que puedan tener contacto con los médicos y puedan seguir promocionando todo el tema de prescripción y de medicamentos. Particularmente tenemos un escenario en donde el mismo hospital le está proveyendo a los médicos herramientas como telemedicina y que generalmente apoyen a atender mejor nuestros pacientes y posteriormente también involucrar a los laboratorios para lo que tiene que ver con la prescripción. Entonces, definitivamente la telemedicina, si bien la veíamos como lejano, algo que inclusive el gobierno ha venido regulando, particularmente flexibilizó en estos meses por el tema del COVID el uso de la misma, como decía Catalina, permear, quitar esas fricciones que se pueden generar en el sector y adicionalmente poder robustecer lo que es la cadena. Entonces, el médico va a poder seguir atendiendo los pacientes, visitadores médicos o nuestro equipo comercial va a seguir interactuando con médicos o con los mismos hospitales para seguir proveyendo los medicamentos que se requieren. Hoy por hoy estamos viendo dos situaciones, lo que llamamos el COVID y el no COVID. El COVID es todo lo que estamos haciendo a nivel de la regulación, las rutas, todo lo que tiene que pasar para que finalmente los pacientes se atiendan y lleven su tratamiento.
Lo no COVID es donde realmente estamos sufriendo y hemos entendido que los hospitales y el mismo sector está perdiendo ingresos. ¿Por qué? Porque no lo estamos logrando atender por el tema de contagio, porque hemos cancelado cirugías, porque hemos cancelado citas. Entonces, la telemedicina viene como un habilitador para todo este proceso, para que todo el ecosistema a través de alianzas de interoperabilidad empecemos a seguir trabajando, laborando, y ese va a ser nuestro nuevo día. Cuando salgamos de todas las cuarentenas, el tema va a percibir, porque finalmente el tema de contacto va a seguir siendo restrictivo. Entonces, aquí la invitación es, si no hemos visto la telemedicina en nuestro sector como un habilitador, que lo revisemos, porque efectivamente va a ser el modus operandi una vez pasemos hasta que tengamos la vacuna, que finalmente va a ser la solución definitiva para el tema de COVID. Entonces, complementando lo que dice Cata, finalmente el tema de telemedicina, tema de interoperabilidad, todas las regulaciones están apoyando al sector y particularmente en laboratorios vemos un escenario interesante a explorar y a trabajar que por supuesto podemos detallar en otros escenarios. Si quieres puedes continuar, Cata. Sí. Y el otro gran tema que vemos también es la atención farmacéutica domiciliaria. Esta va a tener definitivamente un nuevo rol dentro de la cadena. Vemos que ahí esto va a permitir una simplificación del proceso, pero también una transparencia, algo que es muy importante, digamos que para el paciente, que es el usuario final de toda esta cadena. Y esto también nos va a permitir reducir problemas de falta de suministro, ya que a partir de la data que se tiene de los pacientes, pues vamos a, digamos que se va a hacer mucho más preciso en cuanto a la cantidad que realmente se necesita tener, vamos a poder responder más rápido gracias a esta data, y también esto nos va a permitir, pues, cumplir o ser más asertivos en esos indicadores de salud que se está planteando en el sector, como son la adherencia, el tema del abastecimiento, que pues vemos que es uno de los grandes dolores que se tienen entre los clientes con los laboratorios. Entonces, estos dos temas, digamos que ya se venía hablando del tema, pero que definitivamente estallaron con todo este tema del COVID, vamos a ver que son dos jugadores esenciales, no solamente en el tema de abastecimiento, sino en los nuevos modelos de negocio que posiblemente se pueden plantear desde los laboratorios. Digamos que vemos que hoy varios actores podrían estar resolviendo a partir de tecnologías muchos de los problemas que pues se tiene con respecto a la distribución de las medicinas. Entonces creemos que estos dos temas son de gran importancia. Te cedo la palabra, Federico, para que termines con el quinto punto. De acuerdo, gracias. Entonces, revisando los retos y para cerrar esta visión que tenemos de los mismos en el sector, hablamos de temas de la cadena de suministro, hablamos de nuevos aspectos en el modelo de atención que implican seguramente una revisión del modelo de negocio y las oportunidades por ese lugar, y no podemos no mencionar los retos o el impacto que tiene esta industria como el resto de las industrias el resto de las industrias que tienen que ver con escasez en la mano de obra, producto de estas restricciones temporales en la movilidad, producto de la cuarentena, aumento de costo laboral, evidentemente frente a la escasez de la mano de obra, y temas relacionados con la liquidez y la dificultad y la crisis que tenemos en lo que respecta al capital de trabajo de las compañías. Entonces, presentado este panorama en términos de retos, lo que queremos es dar algunas recomendaciones y unas observaciones que atienden estos tres frentes: cadena de suministro, nuevos modelos de negocio y temas de alivios en lo que a liquidez o digamos, a la parte financiera de las compañías, ¿eh? Que eso focalizado específicamente en el país, en Colombia. Entonces, avanzamos.
mencionamos que las cadenas de suministro, digamos, han sido fuertemente vulneradas, digamos, producto de estas interrupciones planificadas. ¿Cuál es la razón atrás de ello? Digamos, la razón es evidente, digamos, las cadenas de suministro tradicionales, que es la que en general vemos a nuestros clientes, se focalizan en la eficiencia, es decir, buscan, agregan valor dentro digamos, de las compañías al proveer de una manera eficiente el flujo, o al facilitar el flujo de los recursos de una manera eficiente. ¿Y cuáles son esos pilares que las vuelven, digamos, eficientes? Fundamentalmente es el centrarse en proveedores de nivel 1, es decir, el foco de las compañías está en entender, comprender y digamos, generar un vínculo claro con mis proveedores de nivel 1, y no necesariamente mirar más allá de estos principales proveedores de las compañías. Es decir, los proveedores, no mirar más allá de aquellos que tienen la relación comercial con las compañías, ¿no? Otras características de estas cadenas de suministro es que no disponen de alternativas respecto de opciones de productos o de proveedores, es decir, se focalizan en generar opciones escasas, que obviamente lo que van a buscar es generar mayores eficiencias por escala. Vamos a hablar de cadenas de suministro lineales, es decir, no tengo capacidades ágiles para identificar opciones en mi cadena, en mis rutas de suministro, ¿no? Otras características tienen que ver con los bajos inventarios, o sea, el manejo de inventarios just in time durante toda la cadena. Esto es asegurar, minimizar los stocks en los diferentes nodos que yo tengo en la cadena, ¿no? También hablamos de ciclos de planificación más extensos, o sea, no respondo de una manera ágil a cambios eventuales en mi planificación, o sea, trabajamos con ciclos que seguramente frente a este tipo de disrupciones lo vuelven mucho más complicado el manejo. Hemos visto también bajos niveles de inversión en la parte tecnológica en la cadena de suministro, lo cual también hace muy difícil administrar, digamos, cambios de una manera ágil, ¿no? Y lo que mencionamos inicialmente, o sea, son cadenas lean, o sea, que buscan minimizar desperdicios, ser más eficientes en los ciclos y optimizar en costos. Esto trae aparejado efectos claros, ¿no? Seguramente mayor concentración, bajos niveles de stock, como mencionamos, muy poca capacidad de flexibilización, baja capacidad de análisis de datos y seguridad en los mismos, y seguramente, digamos, desactualización en planes de contingencia y en procedimientos de manejo de crisis. En definitiva, no decimos otra cosa que las cadenas de suministro hoy no tienen en forma inherente una resiliencia que les permita reaccionar de una manera ágil frente a este tipo de acontecimientos, sea el COVID o sean los próximos que vayan a venir. Esto digamos, y dicho esto, digamos, lo que vemos es, o lo que recomendamos, lo apalancamos en dos momentos, ¿no? En el momento inmediato, es decir, ahora, ¿qué es lo que recomendamos a las compañías que deban ejecutar, qué acciones deban ejecutar en lo inmediato para digamos, reaccionar de una manera ágil y veloz a la crisis? Eso lo denominamos, digamos, las acciones urgentes, ¿sí? Porque eso no puede esperar mucho tiempo para poder entender los problemas y resolverlos. Y luego lo que vemos es una acción más a mediano o largo plazo, que es lo importante, que es justamente crear esa resiliencia en las organizaciones, y en particular en las cadenas de suministro. Entonces vamos a abordar en los próximos slides justamente estos dos momentos. Hablamos de esa respuesta rápida a la gestión de crisis. Lo que recomendamos en las primeras semanas relacionado a esta gestión de crisis es movilizar un grupo de trabajo de gestión de crisis y de establecer un modelo de gobierno con protocolos claros, comunicaciones e informes.
informes que hablen de la situación en toda la cadena de suministro, en términos de volúmenes, en términos de riesgos identificados, etc. ¿Qué es lo que proponemos? En base a esa generación de informes, analizar los datos existentes de toda la red, en términos de inventarios, nodos, proveedores, tanto capacidades o datos existentes propios, como de toda mi cadena de suministro, más allá de mis proveedores directos. Y también analizar y diagnosticar los procesos actuales que se requieren para cumplir con las demandas de la cadena. Habiendo analizado información y los procesos, y la situación de los procesos actuales, mapear los riesgos de la cadena de suministro, ¿sí?, en cada uno de estos aspectos, ¿no? Temas de inventarios, abastecimiento, logística, etc. Evaluar el riesgo y el impacto de cada uno de ellos en toda la cadena de suministro, y establecer un plan de corto plazo de remediación. Es decir, habiendo identificado y priorizado esos riesgos, trabajar en acciones concretas para remediarlos. Estas acciones también, digamos, debemos evaluar su cuantificación en lo que respecta a la remediación, a las acciones de remediación definidas, para tener una clara visibilidad digamos, de cuál va a ser el efecto financiero en remediar todos esos incidentes y riesgos identificados. Y a partir de eso establecer hipótesis de estado futuro de impacto en base a esa evaluación. Y ya, digamos, habiendo clarificado, digamos, los riesgos, priorizado los mismos y establecido ese plan de remediación, lo que recomendamos en lo inmediato es implementar las acciones de manejo de crisis, que es establecer esa lista de problemas claves a abordar, impulsar las iniciativas de corto plazo, establecer equipos de respuesta rápida y implementar lo que denominamos el playbook de crisis, es decir, todos esos protocolos asociados a la ejecución de procedimientos relacionados con la crisis. Otros aspectos relevantes que vemos como parte de esta implementación es analizar, digamos, las relaciones contractuales que se tienen con los proveedores y evaluar, implementar términos y condiciones alternativos relacionados con este tipo de desastres en lo que respecta a la cadena de suministros, aumentar, digamos, la capacidad de ejecución y en definitiva de poder dar una respuesta rápida a la gestión de crisis mediante equipos robustecidos para tal efecto, desarrollar capacidades de informes y seguimientos diarios, o con mayor frecuencia si así lo demanden, respecto de estas nuevas operaciones, y implementar revisiones periódicas y rápidas para identificar nuevas fuentes de riesgos dentro de toda la cadena de suministro. Es decir, lo que recomendamos tiene que ver con una acción muy rápida en la evaluación de los riesgos y en la definición de un plan de remediación que involucre acciones de corto plazo en toda la cadena de suministro. Eso en lo que respecta a la respuesta rápida. Ya pensando más en el largo plazo, vemos la necesidad de construir resiliencia en la cadena de suministro para estar mejor preparados para eventuales nuevos eventos de disrupción en la cadena, ¿sí? Entonces ahí vemos el establecimiento de 5 capacidades clave. 2 de ellas hablan sobre las capacidades que me permitan estar preparado y la construcción de capacidades efectivas de resiliencia. Luego hablamos de capacidades de monitoreo, es decir, capacidades que me permitan sondear y tener una inteligencia de riesgos existentes y nuevos, y finalmente capacidades que hablen de dar respuesta a estos eventos de interrupción en la cadena, ¿sí? Entonces, si nos focalizamos en la parte de preparación, es decir, todas las capacidades que me permitan estar listos para, vemos 2 grandes momentos. El primero tiene que ver, y complemento a la acción de respuesta rápida y ágil que vimos en la anterior, tiene que ver con un mapeo de los riesgos de toda la cadena, evaluar escenarios de stress test, es decir, evaluar escenarios donde
pongo, digamos, de manifiesto el efecto en situaciones extremas de estos riesgos identificados, y con base a esas situaciones de estrés de la cadena, logro identificar riesgos críticos y los impactos, para cada uno de ellos de manera análoga a la reacción rápida que mencionamos, es entender las posibles respuestas que yo debo plantear para mitigar esos riesgos en función de esos impactos, y establecer una valoración de esas respuestas, de manera tal de tener claro el efecto económico y financiero que me traen la construcción de esas capacidades de resiliencia para dar respuesta a los principales riesgos críticos, ¿no? Entonces, mapeo de riesgos y clarificación en términos del impacto de cada uno de ellos, y establecer las respuestas, así como, digamos, el caso de negocio asociado a esas respuestas a dichos riesgos. Con base en este análisis es donde mencionamos la construcción de esas capacidades de resiliencia. Cada empresa logrará identificar, con base en ese análisis de riesgos, cuáles son aquellas capacidades más críticas que se necesitan fortalecer en la organización para obtener esa capacidad de respuesta rápida y de resiliencia frente a estos eventos de disrupción. Algunos ejemplos hablan de capacidad de visibilidad, de monitoreo online, digamos, de la salud de la cadena, las capacidades que hablan de identificación, mapeo de componentes y proveedores críticos para el abastecimiento de estos componentes activos o de otros componentes de la industria, así como rutas de abastecimiento provistas por proveedores alternativos, ¿no? Flexibilidad en la red, ya no hablar de redes más lineales, sino redes de suministro que hablen de algún tipo de flexibilidad frente a diferentes escenarios de riesgo. Y otra capacidad clave tiene que ver con la planificación ágil, o sea, una demanda de mayor agilidad en la planificación de toda mi cadena, considerando tanto la demanda como las restricciones en mi abastecimiento. Si pasamos a lo que tiene que ver con capacidades de monitoreo, bueno, lo que destacamos es la construcción o la creación de habilidades que tengan que ver con reporte de riesgo y monitoreo de los mismos, sistema de alerta temprana, que active procedimientos estándar predefinidos para determinados tipos de riesgos ya mapeados, de manera tal de establecer ya con una capacidad propia esas reacciones ágiles, inmediatas frente a tipologías de riesgos ya identificados. Dentro de estas capacidades de monitoreo, todo lo que tiene que ver con la, digamos, visibilidad de anomalías o valores atípicos tanto en mi oferta como en mi demanda de suministros, de manera tal de que ese tipo de comportamientos anómalos o valores fuera de los parámetros establecidos me permitan disparar procedimientos de respuesta específicos, ¿no? Como parte de este monitoreo e inteligencia, tiene que ver con la evaluación constante y continua de riesgos y controles, y por otro lado también la evaluación de riesgos frente a nuevos productos que me impacten sobre mi cadena, digamos, la característica de esos productos, generando un impacto sobre toda la cadena. Ya en respuesta de eventos vemos dos separaciones, lo que tiene que ver con los procedimientos más estándar de respuesta a riesgos específicos, y esto es la construcción de planes B frente a tipologías específicas de eventos, es decir, frente a la existencia o la manifestación de riesgos ya predefinidos, establecer procedimientos de respuesta estándar que disparen frente a la visibilidad de ese tipo de comportamientos, como parte de la central de monitoreo de riesgos que mencionamos antes. Esto es
establecer una clara delegación de autoridad y poder de toma de decisiones residiendo en roles específicos que, digamos, permitan una coordinación de estos planes B para este tipo de eventos, asociados obviamente también a protocolos de comunicación al resto de la organización. Así como decidimos definir plan B, también evaluar periódicamente qué tan preparada está la organización para activar ese tipo de planes. Entonces, separamos dos aspectos. Uno es la reacción de la organización frente a algunos eventos ya predeterminados que permitan ejecución de una forma ágil de esos, lo que denominamos plan B, y también, digamos, generar capacidades que den respuesta a otros eventos disruptivos que eventualmente no están predefinidos, cuya causa no está predefinida como plan B, y para los cuales no se cuenta con un procedimiento operativo específico y claro de acción, sino más bien ya enmarcar ese otro tipo de eventos disruptivos bajo lo que denominamos un enfoque de gestión de crisis. Esto ya considerado dentro de un enfoque holístico a nivel compañía, pero que obviamente considere dentro de este enfoque y modelos de gobiernos todos los aspectos relacionados con la cadena de suministro para poder atender a ese tipo de eventos no previstos de una forma específica. Entonces, eso es lo que queremos comentar como recomendaciones respecto a las características de resiliencia en la cadena de suministro. Quieren, cedo la palabra a Catalina, que nos va a mencionar sobre esas capacidades, esas recomendaciones respecto de la generación o la ideación de nuevos modelos de negocio, en atención también a estos cambios que estamos viendo dentro de la industria y que mencionamos recientemente hablando de los retos del COVID. ¿Sí? Gracias, Federico. Sí, lo que hemos, digamos que visto, y creo que es una sensación que todos compartimos, es que ha habido un shock en la oferta, en la demanda y en los flujos de caja. Hay una exageración en el aumento digamos, como de compras, pero también hemos visto una disminución en otros sectores. Estamos entendiendo que el consumidor ya cambió muchas cosas a raíz pues del COVID. Hizo que cambiáramos no solo la forma como trabajábamos, sino la forma como nos relacionamos, la forma como consumimos ciertos productos, ciertos servicios y cómo interactuamos, digamos que con las compañías. Entonces esto nos exige que repensemos algunos aspectos de los modelos de negocio, o que repensemos en general nuestro negocio o algunas unidades de los negocios que tenemos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros entendemos primero cuáles son esos comportamientos y cómo en cada uno de los momentos de las experiencias que tenemos en relación con marcas, con productos, con servicios, etcétera, entendemos ese comportamiento y asimismo lo que hacemos es entender esas lecciones aprendidas de países que ya digamos que entraron a ese nuevo the new normal que ahora llamamos, como China, Corea, algunos países en Alemania, y cómo ellos están empezando a reajustar o reinventar ciertas cosas de sus modelos de negocio a raíz de lo que sucede. Lo que hacemos nosotros es que tomamos estos dos elementos y a partir de sesiones virtuales con los clientes empezamos a repensar ese modelo. Entonces ahí lo que empezamos a mirar en estas sesiones que claramente necesitan un foco, o sea, hay que determinar muy bien el alcance y cuáles son los retos porque puede salir algo bastante amplio. Lo que hacemos es que en grupos de máximo 10 personas con nuestro grupo de innovación y digamos que de otros frentes en EY, lo que hacemos es que nos sentamos a idear dos tipos de escenario. El primero es cómo reactivamos, cómo empezamos a
a salir a trabajar a partir de las restricciones, entonces cómo empiezo a reconfigurar mi fuerza laboral, cómo empiezo a reconfigurar mi operación, cómo empiezo a reconfigurar ciertos elementos que son claves, digamos que para el hoy. Y después, bajo ese nuevo New Normal, entonces, ¿qué tenemos que ofrecer? O sea, ¿cómo debemos empezar a responder al futuro para que no nos veamos afectados como en muchos casos, pues nos pegó esta crisis? La idea es que nosotros ahí planteemos en esa sesión un nuevo modelo de negocio, tenemos en cuenta la propuesta de valor, la estrategia de go-to-market, cuáles son esas capacidades que como organización necesitamos, dejamos, digamos que a un nivel ese entendimiento de qué se necesita en cuanto a procesos, en cuanto a personas, en cuanto a habilidades, en cuanto a tecnología, cómo vamos a hacer esa generación de ingresos y finalmente, pues, cuánto nos va a costar hacer ese ajuste. Eso lo hacemos, digamos que en las sesiones con el cliente y al final lo que entregamos son estas acciones en un roadmap para que sea implementado a partir de pilotos ágiles esa configuración de ese nuevo modelo de negocio. La idea es que nosotros tenemos pues varios apalancadores digitales, no tiene que ser un tema pues presencial debido a la coyuntura. Todo esto lo podemos hacer de manera remota, apoyándonos en herramientas como Mural, como Miro, como Teams. Bueno, hay la verdad un gran portafolio de herramientas con las que nos apoyamos, pero asimismo digamos que ahí nuestro ingrediente son esos apalancadores con los que diseñamos conjunto con los clientes estos nuevos modelos de negocio, distintas metodologías. Nosotros digamos que organizamos también nuestro equipo bajo 3 grandes frentes, que es el business, el design y el technology. Entonces tenemos en cuenta en cualquier tipo de modelo que diseñemos esos 3 enfoques o esos 3 ejes. También tenemos otro apalancador importante y es que pensamos en el money, que es la parte, digamos, pues de business, en donde se necesita pues establecer cuál va a ser la estrategia para generar esos ingresos. Pero también pensamos mucho en el Magic, que es toda esa parte de cómo le ofrecemos ese valor diferencial al cliente. Y ahí digamos que también trabajamos mucho con metodologías centradas en los usuarios, dependiendo de los usuarios a los que le vamos a apuntar en ese modelo en particular o lo que queremos modificar de ese modelo en particular de negocio. Y finalmente, nos apalancamos de nuestro web space, que es nuestro laboratorio de innovación, donde gracias a las herramientas que tenemos, pues podemos configurar rápidamente en esas sesiones pues toda esta reconfiguración del modelo de negocio. Al final lo que se hace es que se hacen varias sesiones de unos tiempos determinados y al final, como les digo, pues ya se entrega el modelo, digamos que la propuesta de modelo y las correspondientes actividades para poderse implementar de manera ágil. Esto lo estamos haciendo actualmente con varios clientes, donde los clientes han sentido pues un impacto bastante fuerte a raíz del COVID. Ahí es donde empezamos a reconfigurar y a mirar cómo podemos blindar eso que ya se vio afectado, pero también que quede una respuesta hacia futuro. No es ser reactivos la idea de estos ejercicios, sino es más bien ser proactivos, solucionando el hoy, pero también dejando muy bien planteado qué es lo que se necesita para un futuro que no nos vuelva a pasar lo que a muchas organizaciones les ha pasado. Esto es en grandes rasgos cómo estamos enfrentando con los clientes esa reinvención o esa repensada más bien de los modelos de negocio. Te cedo la palabra, Federico. Bien, creo que vamos a continuar con algunas observaciones por parte de Margarita en lo que respecta a nuevas regulaciones, lo que denominamos post-COVID, es decir, producto del COVID, que buscan en muchos de estos casos justamente aliviar algunas cargas en las compañías para mejorar su liquidez
liquidez y su capital de trabajo. Así que, si les parece, continuamos con la participación de Margarita. Gracias, Federico. Nosotros sabemos que este webinar estaba planeado para 1 hora y media. Yo quisiera darles este mensaje, es un mensaje muy puntual, no me va a tomar más de 10 minutos y hay una pregunta en el chat que vamos a responder al final. Si hay más preguntas, bienvenidas y en la medida que ustedes nos puedan acompañar otro momento más, vamos a tratar de que todos se vayan con sus respuestas. Es un grupo pequeño, yo creo que lo podemos manejar así. Del lado de todo lo que se ha mencionado que tiene que ver con COVID-19, nos parece muy importante tener en cuenta las implicaciones y las regulaciones que han salido, que han sido emitidas en materia tributaria. Lo primero que quiero referirles es que hay unos puntos claves para tener en cuenta a la hora de interpretar estas normas en materia tributaria que tienen que ver con el COVID. Lo primero son los términos. Aquí hay toda suerte de términos, se dan facultades por 6 meses, se dan facultades mientras que dure la emergencia sanitaria, se daban facultades mientras que se dio la emergencia económica, y a mí me parece muy claro que cuando ustedes vayan a aplicar alguna de estas normas, tengan muy presente cuál es el término que se ha establecido para esa específica situación. Y así no generamos confusiones ni asumimos ningún riesgo. Lo segundo es la interpretación y el objetivo de esta regulación, que es regulación temporal y que se deriva precisamente de la declaratoria del estado de excepción. El estado de excepción, de acuerdo con la Constitución, tiene un propósito y es controlar las causas que originaron el estado de excepción y evitar la propagación de sus efectos, conjurar la crisis y evitar la propagación de esos efectos. Y con esa interpretación y con ese marco interpretativo deben interpretarse todos los decretos legislativos y toda la regulación que reglamenta esos decretos legislativos y que está siendo proferida por cada una de las entidades de cada una de las ramas del poder público, porque pues así se definió a partir del estado de emergencia. Así también lo evaluará la Corte Constitucional a la hora de revisar esos decretos legislativos y el Consejo de Estado al revisar todas esas órdenes de carácter regulatorio, administrativo, que reglamentan los decretos legislativos y adicionalmente también los decretos reglamentarios. Así que ese objetivo no se puede perder de vista. Yo no puedo hacer una interpretación amplia cuando hay una norma de beneficio, cuando hay una norma de exención, porque estas interpretaciones también son restrictivas y además porque el presidente y su gobierno tienen facultades limitadas a la hora de regular todo el tema impositivo. Y lo otro que es muy clave y que es muy relevante que tengan en cuenta es que los beneficios no aplican per se y se puede olvidar uno de ellos. Hay una cantidad de requisitos que deben cumplirse a la hora de hacer uso de una exención, de un beneficio, así es que hay que estar muy seguros de que se cumplen con los términos, de que se cumple la regulación de los envíos de información posterior para que no vayamos a correr riesgos. Esos decretos legislativos establecieron sanciones por no complementar las solicitudes en el término que los mismos decretos establecen, así que es muy importante tener en cuenta todas estas, digamos que son los puntos claves que rodean la interpretación y la aplicación de estas normas. Con respecto a yo me voy a referir muy brevemente, en consideración al tiempo, a cada una de las problemáticas tal vez que trae, porque seguramente ustedes ya han tenido una aproximación a cada uno de estos decretos, pero yo sí quiero hablar de las problemáticas que esos decretos generan. El primero es el tema de la exención del IVA. Recordemos que por allá al principio de la emergencia, el 19 de marzo, se dictó el decreto 438, el decreto legislativo que incluía algunos bienes como exentos de IVA. Y luego se dictó el decreto 551, ya a mediados de abril, 15 de abril, en el cual se incluye un número bastante considerable de decretos, de artículos y de productos, que son aproximadamente 211 o 221 artículos. Ese decreto de exenciones debe interpretarse de conformidad con lo establecido por la finalidad de la emergencia económica. No hay otra forma de interpretar que esos artículos puedan tener un tratamiento diferente. Esas exenciones solamente proceden en cuanto sean necesarios esos bienes para atender a los pacientes contagiados o para evitar la propagación de los efectos. No sé si estamos transmitiendo, pero yo voy a seguir y si al caso ustedes me dicen si estamos transmitiendo. Eso con respecto a la exención. Hay temas que son críticos y de interpretación compleja, las exenciones son de carácter restrictivo, a veces uno dice, pidámosle una interpretación a la DIAN, pero la mayoría de experiencias cuando se le pide una interpretación a la DIAN no son tan positivas. Yo creo que los contribuyentes debemos ser más conscientes de que tenemos que contar con lo que tenemos
fuera de la DIAN para poder defender nuestras posiciones jurídicas, es decir, basarnos en la ley, basarnos en las pruebas, basarnos en la evidencia y no basarnos en la expectativa de que la DIAN emita un concepto que a veces es confuso, a veces es genérico, y aunque los contribuyentes tienen derecho a que la administración tributaria les conteste sus consultas de manera específica y en casos particulares, normalmente la DIAN no lo hace. Entonces nos vamos a quedar esperando algo que posiblemente no nos vaya a aclarar el sentido. Pero fíjense que la finalidad de los estados de excepción sí nos aclaran, sí nos permiten aclarar y entender en qué medida puedo o no aplicar las exenciones. No olviden que tiene una cantidad de regulación, no olviden que esa exención debe constar en la factura, no olviden que las facturas no se pueden anular para volver a expedir otras, las facturas electrónicas pueden ser susceptibles de emitir notas de débito, notas crédito, pero no se anulan, de manera que lo importante aquí es que la exención esté soportada en una factura, que los bienes sean entregados durante la emergencia sanitaria, que la relación a la DIAN en relación con los bienes que fueron enajenados, con los detalles que exige el decreto, se envíe dentro de los 5 primeros días siguientes al mes que termina. Recuerden que que no enviar esta información o enviarla incompleta o enviarla extemporánea son hechos sancionables de conformidad con la ley con el 5%, 4% y 3% del valor de las sumas no informadas. Así que es un tema muy delicado que sugerimos tener muy en cuenta. En cuanto al decreto de donaciones, que es el decreto 530, este decreto establece que las donaciones no se consideran no se consideran venta para los propósitos de IVA. Y es bien curioso porque hay diferentes interpretaciones frente a qué significa entonces esto, que es no considerarse venta. Y no considerarse venta es que la donación no es un hecho generador del impuesto sobre las ventas. Como no es un hecho generador, yo no puedo decir que es que las donaciones ahora están exentas o que las donaciones están excluidas. Nada de eso. Las donaciones no son hecho generador. Por lo tanto, los impuestos descontables asociados a los bienes donados pues no son descontables, son un mayor valor del costo o gasto del contribuyente. De manera que es muy importante que eso lo tengan en cuenta, casi que uno diría, esa regulación de donaciones y no asimilarla, pues no tiene los efectos que se quisiera tener para efectos de conjurar la crisis. En cuanto al decreto de devoluciones, que es el decreto 535, pues el decreto sí plantea un trámite de un fast track para poder acceder a las devoluciones tanto de renta como de IVA y otras devoluciones especiales que regula el sistema tributario. Y lo que permite establecer y concluir es que en los 15 días siguientes, hábiles a la radicación en debida forma, la DIAN devolverá, ya sea en efectivo, a través de la consignación o a través de títulos de devolución de impuestos. Clave que esté informado el correo electrónico correcto, en donde de verdad se puedan recibir las notificaciones por parte de los contribuyentes. Clave que no se tienen que adjuntar las relaciones de costos, gastos y deducciones, sino en los 30 días calendarios siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria. Clave tener en cuenta que la DIAN va a clasificar los contribuyentes en diferentes grupos. Uno de alto riesgo, de muy alto riesgo, y esos contribuyentes de muy alto riesgo necesariamente van a irse en suspensión de términos y solamente se van a resolver esas solicitudes hasta después de que se levante la emergencia sanitaria. Hay contribuyentes que no son de muy alto riesgo, sino de alto riesgo, calificados de acuerdo con las circulares que ha metido la Dirección de Gestión de Ingresos y de conformidad con los criterios que se han tenido previamente en la Administración Tributaria para efectos de definir cuándo el contribuyente es fiscalizado antes o después de las devoluciones o para efectos de riesgo fiscal en general. Y esos contribuyentes de alto riesgo es posible que una vez analizados dentro de los 5 días siguientes y por la administración específica dentro de los 10 días siguientes, si su riesgo, su perfil, su comportamiento anterior, sus antecedentes, el registro histórico, todas esas circunstancias considera que es de alto riesgo o que está cometiéndose un fraude, y en esos casos también se irían a una suspensión al final. En los casos en que no se definan como comisión de fraude o como de un alto riesgo específico para la solicitud correspondiente, se hará la devolución y se hará la verificación post-devoluciones. De manera que nosotros pensamos que es una obligación de cada contribuyente hacer una revisión de su declaración. Hay unos criterios definidos en las circulares 5, 6, 11 y 13 emitidas por el director de gestión de ingresos sobre los elementos que se deben revisar. Es muy importante tener en cuenta que no es que esas circulares estén definiendo en qué casos el contribuyente es de alto riesgo. Las causales para ser considerado
de muy alto riesgo están definidas como bajo secreto de Estado por la DIAN, así que es muy difícil acceder a esa información y entender a qué riesgo me expongo cuando radico una solicitud de devolución a través de este procedimiento Fast Track, pero en todo caso es importante tener en cuenta que si ustedes solicitan una devolución en relación con la cual tengan dudas sobre alguna procedencia, sobre alguna operación, sobre algún soporte y sobre muchas circunstancias que pueden generar una duda sobre la procedencia de la devolución, que hagan sus ajustes antes de radicar la solicitud de devolución, porque si no terminan siendo un contribuyente de alto riesgo, van a ser fiscalizados post-devolución. Y esa post-devolución seguramente va a ser una verificación intensiva y seguramente en ese momento, ya después de haber recibido los recursos del saldo a favor, tendrán que reintegrar a la administración tributaria y ese reintegro pues va acompañado de sanciones, va acompañado de intereses, de manera que es preferible hacer una revisión concienzuda y evitar este tipo de riesgos. Y durante el trámite de la fiscalización, evidentemente, tratar de hacer un acompañamiento que permita entregarles a los funcionarios con suficiencia la información que ellos demandan. Hay temas asociados a las solicitudes con garantía. Las solicitudes con garantía pues se tramitarán para quienes tienen firma electrónica a través del buzón electrónico, pero para los que no tienen firma electrónica se deben agendar unas citas. Hemos tenido conocimiento de que hay dificultad en la consecución de las citas en algunas administraciones, pero sin cita no es posible radicar los documentos. El día que tengan esa cita, se radican todos los documentos que la ley exige, generales y específicos para cada tipo de devolución, y se inicia el trámite en la administración tributaria. La garantía debe adjuntarse dentro de los 5 días después de levantada en físico a la administración tributaria cuando la solicitud se solicita, se hace con garantía. El tema de la suspensión de términos que también está regulada y está regulada por el decreto 491 es un tema que les sugerimos tener mucho cuidado, porque esa suspensión de términos, ese 491 es una norma de facultad que puede ser adoptado por las entidades y en la DIAN se adoptó y en algunas entidades territoriales se ha adoptado, no en todas, pero en la DIAN se adoptó a través de las circulares de las resoluciones 22 y 30. Y esas resoluciones tienen efectos diferentes. Entonces, la suspensión de términos aplica en alguna medida conforme lo establecía el régimen político municipal en el artículo 62 y en algunas otras condiciones como lo establece el 491 y en la resolución 30, y es que aunque los términos sean de días, de meses y de años, el número de días que está pendiente de contar a partir de cuando entra en vigencia la suspensión de términos, se retoma el conteo después del levantamiento de la emergencia sanitaria. Es muy delicado porque esta suspensión de términos tiene aplicación en prescripción, tiene aplicación en caducidad y tiene aplicación en firmeza. Tengan en cuenta para quienes tienen acceso al beneficio de auditoría, por ejemplo, ese es un término sobre el cual aplica una de estas 3 figuras, de manera que nosotros consideramos que si para firmeza de la declaración se aplica, evidentemente para ejercer los derechos se aplica también la suspensión de términos. Luego uno entendería que la posibilidad de corregir declaraciones tributarias está asociada con la suspensión de términos y aplica la suspensión de términos, así como aplica para las firmezas de las declaraciones. Para ejercer los derechos, para impugnar las resoluciones, para cuestionar las actuaciones de la administración por extemporaneidad o por oportunidad, es muy importante tener en cuenta este tema de suspensión de términos y para consolidar derechos a favor del contribuyente. Es un tema a revisar con cuidado, con mucho detalle, y siempre, siempre tengan en cuenta que la suspensión de términos solamente puede aplicar en la medida en que sea necesario e importante para poder conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Y eso hace sentido cuando pensamos en términos que se vencen durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria o un tiempo prudencial después, como lo adoptó en acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo. Pero no hace sentido con declaraciones que se están presentando y que tienen firmeza de 5 años para que la administración tributaria, por ejemplo, aduzca que son 5 años y 2 meses o 5 años más la suspensión de términos, porque allí no tendría nada que ver con el control de la pandemia. Así que procesos que estemos tratando de asegurar dentro de un tiempo, pues tenemos que revisar con detalle porque esta suspensión de términos afecta a todo, afecta
en nuestro concepto, afecta términos para acceder a conciliaciones, afecta términos para acceder a terminaciones por mutuo acuerdo, afecta términos para aplicar la tasa de interés reducida, que en principio iba hasta el 30 de junio, de manera que ahí hay que asumir una posición seguramente de defensa, estar muy seguro en lo que vamos a hacer, pero vamos a poder acceder a la suspensión de términos y aplicarla conforme lo establece este decreto 491. Y en general, yo creo que hay muchas de las cosas que se han dicho durante este webinar que tienen que ver con temas tributarios. Un cambio en el modelo de negocios, pues evidentemente afecta seguramente lo que tiene que ver con precios de transferencia, con operaciones con el exterior, con gastos deducibles, con términos de depreciación, con gastos inesperados y erogaciones que tienen que ver con causales de fuerza mayor o caso fortuito. De manera que lo más importante en todos estos escenarios es, siempre lo hemos recomendado para evitar la litigiosidad y las controversias, documentar. Documenten todos estos procesos de definición, de redefinición de nuevos negocios, de alianzas, de adopción de reducción de costos, de adopción de mecanismos laborales. Todo esto amerita una fortaleza documental y probatoria a la hora de confrontar las discusiones. Recordemos que todos los beneficios que se han dado en este país a partir de crisis han venido seguidos de una fuerte revisión por parte de la administración tributaria para que se tenga claridad sobre la procedencia de sus beneficios, de manera que la invitación es hacer una revisión concienzuda y cuidadosa de la aplicación, de los términos, de la interpretación, de los requisitos y de la seguridad con que vayamos a adoptar estas medidas. Con esto yo le doy la palabra a Federico o Adriana para que cierren nuestro evento. Hay una pregunta que aprovecho, y me excusan mis copanelistas, aprovecho para contestar la pregunta que nos enviaron por el chat. Es ¿en qué casos el comercializador podría entenderse que tiene derecho a descontables? Si lo estoy interpretando bien esa pregunta. El artículo 440 del Estatuto Tributario dice que se entiende productor para propósitos de este tema del IVA, y dice que se entiende productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o a las mercancías. Así de que, con base en esa definición tan clara para estos propósitos, me parece que tenemos que proceder a entender cuándo un comercializador realmente circunscribe sus actividades a las de simple comercialización, o si le está agregando un proceso a las materias primas, o le está agregando un proceso a las mercancías para convertirlas en algo diferente de lo que compraron, y deja de ser un simple comercializador y por lo tanto no le aplica esta restricción de no ser responsable del impuesto sobre las ventas. Yo con esto ya termino mi intervención, así de que adelante por favor Federico y Adriana. Muchas gracias. Muy bien. No sé si se escucha. Ahí está. Bueno, con esto creo que resumimos o finalizamos con los temas que pretendíamos abordar en este webinar el día de hoy. No tengo acceso así visible a las dudas o consultas que pudieran haber surgido. Bueno, ante todo agradecer el espacio y de verdad disculparnos por los minutos que nos pasamos. Sé que el tema da para más. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. La presentación y el video lo podrán encontrar en nuestra página web. Estaremos enviando también las respuestas a las preguntas por correo, y en caso de que surjan más, no duden en comunicarse con nosotros al correo contactoiguay@co.iguay.com. Y muchas gracias nuevamente por participar. Esperamos que tengan un feliz día.